de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y además es economista, fue presidente del Colegio de Economistas. Don Julio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Edgardo, y a todo el teleauditorio de 3030, a los colegas que me están acompañando también en el set virtual. Muchísimo gusto de estar acá, Edgardo. ¿Cuál es la posición de la academia con respecto a la reapertura económica? Bueno, la academia, como un ente que no tiene intereses particulares, más que colaborar desde la perspectiva de la ciencia, Edgardo, ha estado muy consciente de la importancia que tiene no solamente el elemento de parar la cantidad de contagios fuertes que se ha estado dando desde hace algún tiempo para acá, sino también de lograr una menor afección a la economía hondureña, que definitivamente se va a ver bastante dañada. Como bien decía don Jesús Canawati, las proyecciones más optimistas, Edgardo, están hablando de una caída del 6% del Producto Interno Bruto, pero la CEPAL y el Banco Mundial en algunos de sus estudios están hablando que para Honduras probablemente la caída pudiera ser hasta el 9% del Producto Interno Bruto. Y esto sería realmente histórico en el país. ¿Qué significa esa caída en términos prácticos? Bueno, significa por lo menos 1 millón de personas adicionales cayendo en pobreza extrema, Edgardo. En este momento tenemos 3.5 millones de personas en pobreza extrema, sí, y 6.5 millones de personas en pobreza total. Es decir, si se da esta situación de una caída del 9%, al menos desde mi perspectiva, considerando lo que los economistas llamamos la elasticidad del ingreso a la pobreza, esto implicaría por lo menos 1 millón de personas adicionales a las ya existentes cayendo en pobreza extrema, y por lo menos 1 millón también de personas cayendo o incrementando la pobreza total, lo cual, Edgardo, en la historia del país no se había dado nunca, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante, es fundamental salvaguardar la vida de la gente, pero al mismo tiempo salvaguardar el medio de vida, Edgardo, porque en este momento podemos darnos cuenta cuántas personas están yendo a los hospitales a buscar atención médica, cuántas personas están contagiándose con la enfermedad, pero además creo que ya podemos tener una idea de lo que va a suceder en el país en términos de gobernanza y en términos de muertes también, de vidas humanas, de costo humano que se puede generar si no hacemos algo para salvaguardar la economía. En general, la universidad está totalmente de acuerdo con que es importante abrir la economía, que las empresas comiencen a trabajar, pero es muy importante que esta apertura se dé en orden y considerando como elemento prioritario el cuidado ciudadano y sobre todo el hecho de que el sector público esté preparado, el gobierno, que es quien tiene ese deber, esté preparado para atender los posibles casos que se van a continuar dando en el país. Porque el virus está ahí, Edgardo, no vamos a escapar de él ahora. Todavía no se ha logrado implementar la vacuna ni se ha distribuido en el país. Falta bastante tiempo, bastantes meses para eso. Entonces, ante esa realidad que implica el no tener una cura ni un mecanismo de prevención como la vacuna para la contaminación, es importante salvaguardar la vida de la gente, prestando la atención debida y teniendo un sector público preparado con instalaciones hospitalarias, con centros de triaje en mayor cantidad y en prácticamente todas las zonas del país, en espera de que si acaso se da la situación de mayor contaminación o contagio en el país, pues se pueda tener la atención deseada. Ese es el gran problema, Edgardo, el gran trade-off. ¿Cómo hacemos para tener un gobierno con servicios públicos adecuados, preparados, que permitan que la gente se pueda salvaguardar y al mismo tiempo poder generar las posibilidades para que tanto las pequeñas y microempresas, que son la gran mayoría de las existentes acá en el país, así como la gran empresa, puedan generar condiciones adecuadas a sus empleados para que tengan los cuidados adecuados. Entonces, han habido bastantes acuerdos ya, Edgardo. Creo que ha habido cumplimiento de parte de una buena parte de la empresa privada para lograr que esta situación se dé. El gran problema acá, Edgardo, la gran situación, la gran pregunta es qué vamos a hacer con la economía informal, que al mismo tiempo es la mayor cantidad del mercado de trabajo. 3 de cada 4 trabajadores del país lo hacen en condiciones informales. Entonces, de poco sirve que la empresa privada haga un gran esfuerzo implementando centros de triaje,
y asegurando la protección de sus empleados si las personas que trabajan en la economía informal, que son la inmensa mayoría, son los que están generando esa contaminación. Pero ahí es importante, como usted lo decía, el rol que va a jugar el gobierno en todo este asunto. Y yo creo que la estrategia ha sido bien clara y la hemos planteado aquí, tanto en el noticiero como en el programa 3030. Más centros de triaje. Usted recuerde que los centros de triaje se han abierto aquí en la capital y en otras ciudades del país precisamente en parte por la insistencia que hemos tenido aquí en el programa en función de que se abran estos centros de triaje, que más que triaje son centros de atención y de estabilización de pacientes para evitar que lleguen graves a los hospitales. Es decir, continuar con esa estrategia es tan sencillo como continuar con esa misma dinámica. No hay otra forma de parar esto. De continuar con las brigadas médicas, pero no brigadas médicas a medias, sino que brigadas médicas que lleven pruebas, pero no compran pruebas rápidas como para hacer un testeo de todos los habitantes de los barrios y colonias donde están estas brigadas médicas para tener una idea de qué es lo que está pasando. Sí hacen pruebas rápidas en algunos centros de triaje y la positividad está de un 60%. Qué bueno que lo estén haciendo y qué bueno que ahí nomás se identifiquen a los asintomáticos y se les dé tratamiento. Pero eso no está ocurriendo en las brigadas que hacen casa por casa, al menos aquí en Tegucigalpa. En San Pedro Sula sí lo hacen y lo hacen de manera correcta. Garantizar el equipo de bioseguridad al personal médico y fortalecer los hospitales tanto locales como regionales. ¿Qué tan complicado es eso, don Julio? Mira, yo creo que lo importante acá, Edgardo, es que haya una verdadera retroalimentación entre las políticas públicas que se están implementando por parte del gobierno y los espacios que se deben de dar para que la economía se pueda abrir adecuadamente. En primer lugar, lo que vos decías, Edgardo, masificar el tema de las pruebas, implementar una estrategia que permita que haya una mejor atención en los hospitales para lograr que la gente que esté contaminada poco a poco vaya curándose y vaya obteniendo las defensas adecuadas, pero esto sin descuidar los mecanismos tan necesarios de protección al trabajador, especialmente, yo quiero subrayar eso, Edgardo, especialmente del sector informal, que debe ser la gran preocupación del gobierno. Claro, la empresa privada ya adoptó un compromiso con sus trabajadores. Y lo ha hecho tremendas inversiones para proteger a sus colaboradores, para invertir y colaborar con las alcaldías y en las ciudades principales con centros de triaje. Ahora lo que necesitamos también es que el gobierno haga su rol también, asuma su responsabilidad en esto, porque si no, Julio, me parece que esto va a continuar por el resto de este año y todavía 2021. Y va a ser un hecatombe. Mira, si tú lo ves yo lo veo de forma muy práctica. Yo salgo cada 15 días a hacer compras para mi casa. Y a donde yo voy, si voy al supermercado, si voy a la gasolinera, si voy a la farmacia, a donde yo vaya, no te aceptan si no vas con mascarilla. Ahí enfrente está el tubito para que te laves las manos. Ahí enfrente está un muchacho tomándote la temperatura. Es decir, yo siento que todos los empleados están totalmente protegidos, ¿verdad? En las empresas, por lo menos donde yo voy. Entonces, uno puede observar claramente que sí hay un cumplimiento de parte del mercado formal, de la economía formal. Y ahí yo quiero felicitar el trabajo, y te lo comentaba hoy en la tarde, el trabajo que ha estado haciendo Menotti Maradiaga desde las cámaras de comercio. Hemos estado haciendo un trabajo en conjunto con la universidad también, dándole asistencia técnica, apoyándole en la medida de lo posible, y también reconocer el apoyo de la cooperación internacional en ese sentido para ayudar a la pequeña y microempresa, que es la que más necesidad tiene. También es importante reconocer que la gran empresa ha hecho su esfuerzo también por colocar centros de triaje, por darle un transporte adecuado a sus empleados, ¿verdad? Que ese es el compromiso que ellos hicieron. Pero el compromiso del sector público es crucial en esto, porque a diferencia, Edgardo, de otros países, como los europeos, que tuvieron su fase fuerte con la enfermedad, pero que ya la lograron aplanar, en Honduras la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no pueden ir por un cheque que el gobierno les envía de seguro de desempleo, porque simple y sencillamente eso no existe. Así que la gente no puede guardarse en su casa. La gente tiene hambre y la gente sale a buscar qué comer. Y esa es la gran tragedia que está viviendo el país y que estamos viviendo los latinoamericanos, que en este momento somos el epicentro de la pandemia en el mundo. Es bien importante entender esto. Y de ahí lo fundamental que es tener estrategias inteligentes. Yo, y con esto cierro, Edgardo, te diría en 3 vías. La primera, lograr tener mecanismos adecuados
para que exista capital de trabajo en las micros y pequeñas empresas que lo necesitan en este momento, que están pasando por momentos durísimos, que no tienen de dónde sacar dinero porque han pasado ya 4 meses sin generar ningún ingreso. En segundo lugar, lograr que los trabajadores y trabajadoras del sector informal de la economía puedan salir en condiciones protegidas, y esto es crucial. Entonces, que el gobierno les dé mascarillas, les provea la protección adecuada para que puedan trabajar de manera segura. Y en tercer lugar, es importante, Edgardo, y aquí el rol de los medios de comunicación es crucial, es importante profundizar un mecanismo de comunicación y de toma de conciencia en la gente para que evite contaminarse. Al final, la mayor responsabilidad es la de uno mismo, de no contaminarse. Solo salir cuando sea absolutamente necesario, trabajar en condiciones protegidas, guardar la distancia, cambiar tu cultura de higiene personal. Eso es fundamental, pero ahí juega un rol fundamental el medio de comunicación. Edgardo, hace 30 años hubo una peste en Honduras y en toda Latinoamérica de cólera. Y yo recuerdo, vos estabas muy pequeño, pero yo sí recuerdo, tenía 28 años por allá, por aquel tiempo, 25, 28 años en ese tiempo, y recuerdo que todo el mundo estaba temiendo, fue por allá por el 90 eso, todo el mundo temía que iba a haber una gran mortandad en Honduras. Hubo una gran campaña mediática, Edgardo. No había internet en ese tiempo. Hubo una gran campaña mediática a través de la radio, de la televisión, de los periódicos, para que la gente se protegiera, se cuidara sus hábitos de higiene, de manera que no se pudiera infectar de cólera. Y sabes que Honduras fue el país de Centroamérica que más éxito tuvo. No se me olvida que el gordito Castellanos era el ministro de Salud en aquel tiempo. Y partamos de ahí. La forma eficaz en que lograron que la gente tomara conciencia para no contaminarse, creo que tenemos que aprender de ese hito histórico que el país vivió y que tenemos que repetir para lograr que esta situación no se siga dando. Muy bien, gracias, don Julio Raudales. Es vicerrector académico de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y fue presidente del Colegio de Economistas. Don Menotti